Previsión de Bilbao. Sí, la pregunta que ha hecho Grupo Podemos, Elkarrekin Podemos, vamos a ver, evidentemente se está estableciendo un 50% en Vizcaya, previsión de ocupación. Es inferior en Bilbao porque bueno, pues gran parte de las reservas vienen a la parte más naturaleza, ¿no? Más costa, más lejos de lo que son las grandes urbes. Y Bilbao no deja de ser un turismo pues muy urbanita, y ese es el que más va a sufrir probablemente, o más va a tardar en recuperar, ¿no? Yo ayer, hablando con algunos directores de hoteles importantes del centro de Bilbao, pues hablaban que al ritmo de recuperación mensual que se tiene, ya digo, en porcentaje de ocupación, incluso en precios, pues para llegar a cifras antes de pandemia, 2, 3 años al ritmo actual. Yo no sé lo que pasará dentro de 6 meses, lo que pasará en Navidades, lo que pasará en el verano que viene, pero si se sigue en este ritmo, la recuperación va a ser tardía. Y la diferencia entre capital y provincia viene de ahí, ¿no? Yo no sé, bueno, había desde el Partido Socialista, vamos a ver, yo no discrepo y yo no juzgo el que se vote a favor de una ley o no. Y cuando se dice que lo primero es la salud, para nosotros también, solo faltaba. Creo que el sector ha sido responsable, ha respetado las medidas en la medida de lo posible y por encima de lo posible con respecto a otros ámbitos. Nosotros lo único que hemos dicho desde el principio es que había que tratar de convivir y compaginar salud económica y salud, la propia salud, ¿no? Es decir, ambos ámbitos tienen que convivir, y lo que hemos defendido desde el principio es que era posible compatibilizar las dos cosas, con lo cual yo también soy el primero, también digo que lo primero es la salud, pero parece como que nosotros no fuéramos. Y respecto a los ERTE, vamos a ver, yo creo que se me ha entendido mal. Es que creo que hay un prejuicio instaurado a veces, que es que el empresario es el malo y es el que se quiere cargar los empleos. No. O sea, los empresarios y los empresarios hosteleros lo que quieren es no tener 10 trabajadores, quieren tener 20. Porque eso sería que la economía iría genial. Y cuando estamos hablando de que hay una cláusula de mantenimiento del empleo, y yo sé que efectivamente aquí se ha hablado de aprovecharse de los ERTEs, no, aquí no se ha aprovechado de los ERTEs nadie. Los ERTEs se han agradecido, se han reconocido y se consideran fundamentales para el mantenimiento del empleo. Y cuando yo estoy hablando de que esa cláusula no se puede mantener, es porque si una empresa tiene 10 trabajadores, será mejor que se quede con 6 para que vuelva al futuro a tener 10, que no que se quede con 0. Y el mantenimiento del empleo, tal y como está planteado en la negociación de los ERTEs, puede llevar a determinadas empresas a que no puedan continuar con su subsistencia. Y eso es lo que se trata de evitar. No se trata de destrozar empleo. Todo lo contrario, nosotros lo que queremos es que cuanto más empleo, mejor, porque significará que el sector va mejor. No es... has hablado de calidad del empleo. Bueno, no voy a entrar en ese punto, y tampoco voy a admitir que se diga que es una lacra o un lastre el mantener el empleo. No estoy diciendo eso. Ojalá no solo se mantenga, sino que aumente el nivel de empleo en Euskadi, que cuando vengamos aquí algún otro día con esas estadísticas, en vez de estar por debajo, estemos muy por encima, porque eso sería una buena noticia. Y por último, respecto a la intervención del Partido Nacionalista Vasco, vamos a ver, yo la ley, lo que critico a la ley no es la ley en sí, yo critico que esa ley es estática, que no es flexible, y que con esa ley aprobada tal y como está en estos momentos, la situación que se dio en Semana Santa de apertura de los establecimientos a las 10 de la noche hubiera sido imposible. Porque en el nivel de incidencia que se estaba en Semana Santa, esta ley dice que se tiene que cerrar a las 8 de la tarde. Y no hubiera sido posible hacer ese cambio. Entonces, lo que le estamos diciendo es, no se pongan ustedes mismos cadenas en una situación tan cambiante como la que estamos en estos momentos. Porque el plan Bizi Berri, hasta ahora, era una hoja de ruta, que servía como hoja de ruta, y a partir de esa hoja de ruta, en función de eso, se tomaban decisiones hacia un lado o hacia otro, más restrictivas o más flexibles en función de muchas cosas. Si ahora ese plan Bizi Berri 4 que ha dicho el Lehendakari se basa en una ley, ya no hay esa flexibilidad, sino que lo que venga ahí se tendrá que cumplir. Y cuando uno ve las estadísticas de incidencia de hoy, y al final ve, no el número positivo, pero sí que se establecen los números de incidencia por edad, ¿no? Y al final dice uno, sí, 17, 18 años, 800 casos de incidencia. Pero más de 80, pues un 28 casos, 65, 79, 19, entre 40 y 64, 78. El problema está localizado donde está localizado. Y tal y como está redactada la norma,
precisamente porque hay una gente joven que no incide en los ingresos, ni incide en la ocupación de las UCIs, las barras de este país van a estar cerradas durante muchos meses. Entonces, lo que decimos es, se han puesto ustedes unas limitaciones, no sé si conscientemente o de manera inconsciente, que al final no va a dejar flexibilidad para actuar en función de lo que pase. Porque no es lo mismo que se contagie mi hija, que tiene 10 años, que probablemente no le pase nada, ojalá no se contagie, pero que no le pase nada, que se contagie mi ETA, que tiene 76. Y en base a eso, y en dónde esté la incidencia, se podrán adoptar medidas. Y eso es a lo que nosotros nos referimos. No criticamos la ley, no criticamos que haya instrumentos, que el gobierno vasco tenga instrumentos para adoptar decisiones en el ámbito sanitario. Criticamos la rigidez. Ese era el concepto.